Ahora, ya está. Muy buenas tardes en América Latina, muy buenas noches en Europa y muy buenos días en el Asia. Les saluda Jorge Caicho a través de la plataforma de Universal TV Digital en el programa Política, Desarrollo Sostenible y Tecnología en el segmento de Desarrollo Sostenible. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en estos sábados que semana a semana abordamos los objetivos desarrollo sostenible o en general el gran contexto y los grandes desafíos del desarrollo sostenible. Así que sean ustedes muy bienvenidos al programa. El día de hoy vamos a tener una invitada muy especial. Yo creo que para los efectos de los desafíos que hemos venido abordando semana tras semana, es muy importante también darle un enfoque de la gestión de proyectos, por ejemplo. Entonces vamos a abordar un poquito eso. No obstante, de una vez yo presento a nuestra invitada. Ella es Jessica Liñán Palomino. Ella es traductora e intérprete de profesión, con estudios en maestría en educación tecnológica. Además es socia de Rotary Club de Miraflores, que pertenece al Rotary International. Asesora técnica, además de CADRE, para la Fundación Rotaria y coordinadora del equipo de CADRES en Perú. Nos va a explicar seguramente, Jessica, estas siglas de CADRES. Y además es presidente del Comité de Subvenciones del Distrito Rotario 4455 que pertenece al Perú. Jessica, muy buenas tardes, muy bienvenida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cada uno de ustedes. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Sí, o sea, soy asesora técnica a nivel de la organización. El término que usamos es CADRE, por eso es asesora técnica o CADRE, ¿no? De acuerdo al perfil profesional, nos orientamos a apoyar a partir de nuestra profesión, un tipo de proyecto relacionado. Ok, correcto. Entonces, CADRES es asímil a asesora. Así es. Correcto, muy bien, vamos bien. Estamos aprendiendo un poquito estos términos que utilizan en esta comunidad gigantesca de rotarios, es el término que utilizan los miembros Sí. a nivel mundial, que tienen presencia en ¿cuántos países, Jessica? En más de 200 países en el mundo. Bueno, en todas partes del planeta tienen presencia, me alegra mucho. Además, entendemos que es un conjunto importante de socios, de miembros, de personas con un sentido y una vocación altruista para poder compartir en forma voluntaria, por supuesto, y también contribuyendo con fondos y donaciones, siempre con fines justamente altruistas y, por supuesto, tratando de aliviar en lo que se puede los embates de la pobreza y los efectos tan nocivos que la falta de servicios de salud pueda generar, o de servicios públicos en general, inclusive en educación, en varios elementos que es casi como un rescate necesario que necesitamos en muchísimos países, y qué duda cabe que en América Latina también tenemos, digamos, debilidades muy fuertes en la provisión de servicios elementales. Sí. Y claro, sin eludir, digamos, o desconocer los tremendos desafíos en África, por ejemplo, ¿no? Cierto. Sí. En realidad, la organización tiene más de 115 años en el mundo. O sea, es una organización que ha crecido en el venir de su año a año y han sido aprendizajes desde muchos puntos de vista. Y eso nos ha permitido tener la estabilidad en cuanto al perfil de organización, porque nuestra organización por muchos años ha sido y sigue siendo premiada por Charity Navigator como una de las organizaciones más sólidas a nivel del manejo financiero que tiene. Y los socios somos un promedio de 1.200.000 en el mundo, como te decía, más de 200 países involucrados. Y lo que tratamos es de enfocarnos en 7 áreas que nosotros manejamos, 7 áreas que a nuestro criterio como organización repercuten en que la sostenibilidad, en que la sociedad crezca de manera sostenida. Y cuando hablo de sociedad, no hablo de la sociedad de una sociedad cualquiera, no, sino de esa comunidad que tiene las ansias de desarrollarse, de seguir adelante, de salir en temas de salud, en temas de educación, en temas de paz, en temas de desarrollo económico, en temas de medio ambiente, en temas de salud materno-infantil,
aguas, sanidad e higiene. Son 7 puntos que nosotros enfatizamos mucho al punto que esto nos ha llevado en el devenir de los años a crear alianzas estratégicas con organismos, no solo a nivel de cada país, sino a nivel internacional, para que nos permita que estos proyectos realmente impacten en la vida de la persona. O sea, no buscamos impactar a nivel macro, eso viene por default. A nivel micro, porque es esta persona del día a día que va caminando, que de repente tiene una discapacidad y no encuentra el medio de trabajo, poderle darles las herramientas para que consiga o tenga ese emprendimiento, ese trabajo, esa educación que necesita. De repente esta chica que, por comentarte un caso, hace unos días teníamos un médico, un pediatra que pertenece a una organización de Estados Unidos que viene a hacer operaciones aquí al Perú del corazón de manera gratuita. Y nos comentaba él que estaba muy preocupado por una chica que había tenido una enfermedad y vivía en Puno. Y producto de esta enfermedad tuvo gangrena, le amputaron las 2 piernas y una mano. Entonces, ellos habían ayudado y habían reforzado en temas de educación para que terminara la parte del colegio completa y ahora están en la parte de la universidad porque la chica estaba bien ya en su salud y quería continuar y quería ser un ejemplo para aquellas personas que habían pasado por situaciones similares a la de ella. Entonces ella estaba involucrada en estudiar y está en la universidad, en una universidad de Arequipa, psicología. Entonces ahora junto con nosotros, o sea, nos llamaron para reunirnos y todo, y con amigos rotarios de Arequipa se está viendo darles mejores condiciones y que tengan los elementos necesarios para que pueda terminar una carrera universitaria como es su deseo, ¿no? Ya en estos momentos está en el 3er ciclo, si mal no recuerdo. Entonces son estas historias que te llegan al corazón, pero que también vienen trayendo sostenibilidad en lo que mucho decimos sobre dar inclusión social en el mundo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el año pasado hicimos proyectos sostenibles en el mundo, alrededor de 1.684 proyectos, subvenciones globales. Y económicamente hablando, esto han sido aproximadamente 120 millones que se han invertido en el mundo en proyectos en diferentes partes. O sea, si te digo, tengo un grupo de rotarios que han estado en diferentes países de África unidos trabajando en temas de agua, sobre todo. Tengo amigos rotarios en la India que están trabajando mucho los temas de educación, el tema de los procesos, por ejemplo, el tema de la menstruación de las niñas y que por este impedimento ellas no logran terminar el colegio. Y entonces hay un tema de educación de toda la comunidad y no solamente desde el punto de vista propiamente de la genética de la mujer, sino del empoderamiento de estas niñas para que puedan continuar con la educación y seguir lo que viene a continuación, que puede ser una carrera técnica, un emprendimiento, la universidad. Entonces, tenemos, por ejemplo, en Corea del Sur, hay muchos desertores. Es un término que a mí en lo personal no me gusta usar, pero la realidad es así, desertores en Norcorea, y entonces se refugian en Corea del Sur. Corea del Sur tiene una planificación para recibir a estos migrantes y hay un club allá, por ejemplo, que los recepciona para poderlos incluir en el proceso de la sociedad coreana, ¿no? Del sur. Entonces, es muy interesante ver cómo desde diferentes puntos, diferentes realidades y contextos, contribuimos con la mejora del país, con la mejora del mundo y contribuimos finalmente también con los objetivos de desarrollo sostenible. Hay una palabra clave que para mí resulta necesaria de repetir y repetir y sobre todo practicar y practicar, que yo siento que está reflejado en el espíritu de los rotarios a nivel global y que pues y los que puedan, primero los líderes internos, porque hay una organización importante allí que destinan sus tiempos, recursos personales de pronto, pero que se requiere organización y tal, como un trabajo, y otros que pues son miembros y que van participando con cierta recurrencia a las reuniones y participan y se informan y se van interiorizando
con el día a día, la problemática, los desafíos y metas que tienen en los planes de actividades. Pero la palabra es solidaridad, ¿no? Y cuando uno termina de un poco construir una mística a partir de solidaria, logra muchas cosas. De hecho, se asocia mucho en la pobreza, en comunidades, en pueblos pequeñísimos, donde el nivel de pobreza es muy importante, pero que entre ellos son muy solidarios. Y ese cultivo de la solidaridad es natural. Entre ellos terminan ayudando muchas veces, familias que se van conociendo allí mismo, que sienten que hay la palabra está de moda. No, yo siempre soy más clásico, no me gustan mucho las modas, pero la vamos a usar para que nos entiendan los jóvenes, la empatía. Ujú. Entonces, Sí. con la empatía es que se viene practicando, lo que hacen es un poco solidarizarse con familias, vecinos y poblaciones cercanas. Y probablemente eso suceda más entre damas, mujeres, probablemente. La sensibilidad de la mujer, de la madre, probablemente, digo yo. Lo que quiero subrayar es en esta enfoque solidario, digamos, esta vivencia de la solidaridad, no solamente a nivel pobre, de poblaciones pobres o muy humildes, sino además a nivel también ya de la organización civil. Si bien es cierto, la gran familia rotaria contempla todo ello, ¿no? Conviven con la solidaridad fuertemente y ya tienen muchísimos años ejerciéndola, generaciones enteras allí. Sí. Yo me pongo a pensar, de repente existe, más allá de abordar los proyectos que me gustaría que nos cuentes un poquito más, pero me llama un poco la atención, ¿hay algún esfuerzo en el cual de repente yo no conozco, pero que se estuviese haciendo con para compartir, multiplicar esta sensación, este sentimiento de solidaridad y contagiarlos? No sé si eso existe, está formateado, está trabajado. Por favor, cuéntanos un poquito. Sí, nosotros hacemos muchas actividades muy fuera de los proyectos de gran envergadura. Hacemos muchas actividades a nivel de club, bueno, para explicarles un poquito. A nivel geográfico, nuestra institución está dividida por zonas geográficas y dentro de las zonas hay lo que nosotros llamamos los famosos distritos rotarios. Un distrito rotario está conformado por un área geográfica. En nuestro caso, en el Perú, por poner el ejemplo, tenemos de Lima toda la parte del sur, que es un distrito, y del Callao hacia la parte alta, el norte, que es otro distrito. Y cada distrito tiene al interior una cantidad de clubes. Estos clubes tienen la capacidad de generar una serie de actividades para no solamente ser empáticos, solidarios, sino para crear realidades. Este año esta frase me parece fabulosa a mí, ¿no sabes? O sea, me pongo a pensar en un momento que hay que analizar cómo está la situación del distrito y en general del Rotary. Y los Rotarios se han reinventado en tal manera en estos momentos del COVID que es sorprendente. Y aquí tengo que decir algo muy cierto. La organización empezó siendo de caballeros, o sea, los inicios eran solamente caballeros. Luego, las damas, las mujeres nos hemos incorporado también al movimiento. Ya estamos llegando a ser casi 50-50, nos falta un poquito para equipararnos. Y eso nos ha traído también una apertura hacia lo que yo llamaría crear la sinergia para lograr actividades como. Muchos estarán pensando, llega diciembre una chocolatada. Sí, llega diciembre una chocolatada, pero esa chocolatada es el pretexto perfecto para nosotros de ponernos en la puerta del Neoplásicas, ofrecer un desayuno a las mamás o a las tías o a los papás que van acompañando a los pacientes y al mismo tiempo enterarnos de boca de ellos cuáles son esas necesidades que nosotros de repente, de primera instancia, con un poco de coordinación con diferentes organizaciones que tenemos de alianzas, poderlas cubrir. Bien. De repente, esa visita de este fin de semana de mi club a Andahuaylas, en donde me muestran, hoy en la tarde, por ejemplo, me envían una muestra haciendo pesca,
para poder preparar luego el almuerzo, nos da el pretexto perfecto para conversar en una mesa con con un colectivo, con algunas autoridades de la zona, y hablar de ese cuidado del río, de esos árboles que faltan, de lo simpático que ha sido involucrar a los niños, como el colectivo ha involucrado a los niños y a los colegios en el cuidado de estas especies vegetales de la zona, y comenzar a ver cómo en conjunto podemos trabajar algunas actividades del día a día, como por ejemplo, trabajar con los señores que tienen sus talleres de mecánica y que botan las llantas que ya no sirven al río, pedirles que nos las regalen para poder hacer un parque temático con estas llantas. ¿Eso nos implica gasto? No, que el mecánico simplemente nos dé a nosotros las llantas, poder conectarnos hay unas organizaciones a nivel internacional que tienen este tema de las temáticas de los parques, hablar con ellos, que nos orienten, nos manden la información y nosotros comenzar a pintar las llantas, usar un poco nuestra creatividad y comenzar a armar un parque temático con estas llantas que nos están regalando, ¿no? Entonces, hay muchas acciones que se van dando en el devenir del tiempo y que terminan en grandes alianzas. Con la municipalidad, por ejemplo, de Ate. Hablo a nivel de Perú porque es un poco lo que estoy viendo en estos días. Ellos trabajan un tema de reciclaje, pero ¿cómo comenzó la relación? Porque hace muchos años atrás, estoy hablando hace más de 5 o 10 años atrás, en algún momento se le obsequió la vaca mecánica, que era un equipo para procesar leche de soya para las comunidades que necesitaban, así como el vaso de leche, una cosa similar, apoyados por la municipalidad. La municipalidad mantuvo en muy buenas condiciones este equipo, al punto que poco a poco comenzamos a trabajar otros proyectos. Se puso la panadería a partir del residuo que quedaba de la soya, creando puestos de trabajo, y este pan que se procesaba junto a la leche soya iban para determinadas comunidades, zonas de Ate que tenían mucha pobreza en ese momento, y para darles este alimento a los niños, sobre todo en los colegios. Con la municipalidad se trabajó todo un diseño de distribución de este producto. Y luego ha venido un segundo punto en donde es el reciclaje. Ellos están trabajando en el tema de reciclaje, pero algo muy especial. Me gustó mucho la visita que hice hace 2 años atrás. Hay personas con discapacidad. Entonces, el trabajo, hay un grupo de personas para un sector y otro grupo de personas con discapacidad. Entonces, comenzamos a intervenir ahí. Ahora es un sueño junto con ellos, y yo trabajando de la mano. Pero este es un ejemplo de que, a pesar de que las autoridades han cambiado en el devenir de los años, la relación y la alianza se ha mantenido para seguir trabajando en actividades en conjunto, así como en proyectos, ¿no? A nivel mundial tenemos muchos ejemplos, y no solamente hablo de Rotario, sino nosotros tenemos unos programas que son para jóvenes y que se llaman Rotarac. Y yo quisiera, Y por ejemplo, no quisiera cambiar de tema porque sí, yo tenía el interés de conocer, en la pregunta que te formulaba era saber si es que el concepto de solidaridad se compartía, se multiplicaba. Por ejemplo, me llama la atención que si tienen contacto en ciertas actividades del año u ocasionalmente, o provocan ese acercamiento con quienes están padeciendo digamos, un problema y acompañan, por ejemplo, la familia de alguna persona con discapacidad que ustedes han podido ayudar, el caso de la señorita en Puno, o cualquier otro caso similar, en neoplásicas, en un hospital tan importante. ¿Hay alguna manera de coparticipar? No sé si ser necesariamente miembro o no, ser rotario o no, pero ¿hay alguna especie de organización o liga que pudiera capitalizar un poquito esas personas que acompañan a las personas que están vulnerables en general? Sí, hay programas, dependiendo, cada club tiene un perfil. O sea, no todos nos abocamos a todos, empecemos por ahí. Entonces, hay clubes que tienen un perfil muy educativo, hay otros que les gusta mucho trabajar el desarrollo de la comunidad,
hay otros que gustan mucho trabajar con temas del agua y esto es a nivel internacional. Bien, entonces sí hay momentos en que tenemos algunos programas y algunos procedimientos para poder trabajar de manera empática con otras organizaciones. En general, por ejemplo, si tú, por ejemplo, tienes una ONG, digamos, o ni siquiera una ONG, eres un profesional que te gusta darte en el servicio, en esos espacios que tienes libres, entonces puedes visitar alguno de nuestros clubes para poder involucrarte en alguno de nuestros proyectos o proponer algún proyecto en una comunidad que tú consideres que tú has visitado y que muestre necesidad. La necesidad no parte de tu conocimiento, de mi conocimiento, sino parte de aquellas entrevistas, encuestas, encuentros con la comunidad, porque es la comunidad la que te tiene que decir a ti cuál es su necesidad. Bien, porque ella es la que vive ese contexto. Y a partir de eso comenzamos a trabajar en conjunto de darse todas las condiciones, el proyecto, la actividad, lo que fuese, ¿no? Lo que De se acuerdo, vaya a dar. de acuerdo, de acuerdo. Muy bien, entonces ahora sí que me gustaría ver la parte más de la gestión de proyectos o cómo están organizados con los proyectos. Y me gustaría, hay un objetivo de desarrollo sostenible que nosotros como programa no hemos abordado porque nos gustaría tener un panel amplio y bien cuidado para ver enfoques distintos en un tema que es la primera ODS, que es justamente erradicación de la pobreza. Ese no lo hemos abordado y no lo hemos abordado por lo que acabo un poco de señalar y porque creemos que merece hasta una especie de secuencia donde haya una lógica, algo más programado, digamos, ¿no? Más organizado también. Pero es interesante porque en lo que tú nos has dado a conocer ahora acerca de las acciones del Rotary, en tu experiencia y en las experiencias de otros distritos, otras zonas en el mundo, pues resulta que hay una vocación muy importante en esas necesidades que tú acabas de comentar. Eso implica necesidades, por supuesto, en primero, resolver problemas inmediatos complejos de, digamos, subsistencia, digamos, de elemental calidad de vida, casi dignidad, ¿no es cierto? Y eso implica varios servicios, ¿no? El COVID nos puso prueba en ese duda, sentido. Sin duda. Yo lo que quiero distinguir es dos cosas. ¿Cómo están organizados, más allá del COVID? Luego hablamos de pandemia y todo lo que nos ha golpeado a todos. Digamos, retrocedemos un añito, dos años. Pero ¿cómo están organizados para efectos de los proyectos? Algo estabas mencionando. Y segundo, quiero distinguirlo respecto a cómo están midiendo ustedes las actividades, trabajos o proyectos que realizan. Entonces, ¿cómo están organizados? ¿Cómo están midiéndose ustedes? Y tercero, si es que existe una participación de ciudadanos o de la ciudadanía en general, de la sociedad, que, digamos, valora todos estos esfuerzos también. Más allá del beneficiario directo. No sé si me da a entender. Sí, perfecto. Sí, como institución que tenemos más de 115 años, hemos aprendido muchas lecciones, muchos procesos y muchos momentos históricos que ha vivido el mundo. Y eso nos ha permitido tener un procedimiento para nuestros proyectos. Nosotros tenemos una fundación, la Fundación Rotaria, que por poner un paralelo más o menos, es como el banco de nuestra institución. Entonces, cuando hay proyectos, nosotros tenemos proyectos, subvenciones globales, que son estas de $30,000 a más. Tenemos subvenciones distritales que son de menor cuantía, hablamos de $1,000, $10,000, dependiendo del distrito, porque hay distritos que entenderás que tienen mejores ingresos que otros a nivel mundial. Y tenemos otros proyectos que son de club a club, es decir, no pasan por la fundación, sino que es acuerdo del Club de Australia con el Club de España, que se ponen de acuerdo para enviar fondos para tal acción. Bien, entonces, para cada una de estas partes hay un procedimiento. Voy a hablar sobre todo de las subvenciones globales, que son las más grandes
y que se replica en en los otros casos que he mencionado. Jessica, Cuando disculpa, hablamos... pero más que el procedimiento, yo decía, mi pregunta era cómo están organizados ustedes, no cómo opera. Es decir, Sí, ¿sí? Un poco los de los sí, sí, distritos ahí están muy llego. interesantes. Sí, yo llego ahí. Cuando hablamos de las subvenciones globales, nosotros tenemos que fijarnos en 7 áreas de interés, que son las que trabajamos. Cada una de nuestras áreas tiene un equipo manejado por un funcionario, un gerente y gente muy especializada en el área. Entonces, cuando surge la idea de Juanito de hacer la revisión de un estudio en cuenca hidrográfica, por ejemplo, se elabora todo el procedimiento porque manejamos formatos, estadísticas, indicadores, etcétera. Y este equipo de funcionarios especializados revisa el proyecto. Muy aparte, o sea, digamos, estamos en Perú. Perú va a enviar a la sede central, nuestra sede central está en Evanston, Estados Unidos. Entonces, pasa una revisión dentro por un equipo, que es mi equipo en este caso, yo soy subvenciones dentro del distrito. Entonces, yo filtro junto con las personas capacitadas en el área y mandamos, una vez que hemos filtrado y hemos recibido y han mejorado las recomendaciones en ese sentido, mandamos la información a nuestros funcionarios en Evanston. Allí vuelve a pasar un segundo filtro, bien, con personas también profesionales en el área, porque son especialistas, si es agua, especialistas exclusivamente de agua. Si surgiese dudas, consultas, nosotros tenemos grupos de acción rotaria, es decir, grupos de rotarios cuyas profesiones están directamente ligadas con el agua, en este caso del ejemplo, y a quienes podemos recurrir ante una duda, consulta, eventualidad o algo novedoso que queremos implantar, pero que de repente a nivel mundial todavía no es muy conocido. Entonces necesitamos respaldos, opiniones, mayor información o investigación. Entonces recurrimos también a este equipo de rotarios especializados. Muy aparte de este equipo de cadres, de asesores técnicos, claro. de estos asesores técnicos que también están revisando esto. Entonces, cruzamos información por diferentes puntos, de manera que cuando el proyecto se aterriza y es elegible para una subvención, tiene todo lo que se necesita para sostenerlo en el tiempo, porque nosotros no hacemos proyectos para hoy día y para que mañana no existan, no. Los asesores técnicos dependen de quién, de quiénes están, porque si no dependen de los gerentes, llamamos gerentes de cada área, de las 7 áreas, o sí, o dependen de ellos. Nos complementamos. Claro. Pero ¿a quién los responde? gerentes del área están aquí, bien, los gerentes del área están aquí, y nosotros los asesores estamos aquí. Entonces, vamos a reforzar la información aquí. Correcto. Puede ser antes o después del proyecto. ¿Por qué? Porque nuestros proyectos pasan auditoría. O sea, una vez que si el proyecto, por ejemplo, es más de $150,000, tenemos una auditoría técnica. Si pasamos del $500,000, hay una auditoría mucho más exhaustiva. Bien, y tenemos un equipo de auditores para eso. Entonces, como puedes ver, estamos de diferentes lados, diferentes puntos de vista. Tratamos de que los proyectos en realidad sí tengan durabilidad en el tiempo, no solamente a través de equipos, sino sobre todo es muy importante para nosotros la capacitación. Para nosotros todo lo que podamos hacer implica capacitar a una persona. Si yo te entrego así un borrador, tú tienes que estar capacitado para darle el mejor uso y sacarle inclusive más provecho a ese borrador que yo te estoy entregando. De acuerdo. En el ¿Qué indicadores manejan? Manejamos indicadores tan sencillos como puede ser el número de pacientes, el número de hospitales atendidos, como también estudios más elaborados que implican trabajar directamente, por ejemplo, con el hospital, con el personal. Entregábamos, te comentaba hace un tiempo atrás, de repente, de unos monitores que entregamos al Instituto Materno Infantil aquí en Lima, Perú.
Y con ellos, en trabajo en conjunto, nos proporcionaron unos estudios demostrándonos a nosotros las carencias que tenían en el manejo de los monitores. La primera entrega fueron 10 monitores de una subvención de $40,000. Entonces, esto ha sido 2018, 2019. Y en ese año que ha transcurrido, hemos medido no solamente cómo ha bajado la disminución de muerte de los neonatos, sino también cómo las mamás, ante la presencia de estos monitores, han tenido mucha más tranquilidad en el desarrollo del proceso. Hay muchos indicadores para trabajar. Hay indicadores que manejamos a nivel de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en temas de salud. Hay indicadores que manejamos desde el punto de vista económico. Nosotros tenemos unos formatos en donde nos dan una serie de indicadores, desde los más básicos hasta los más, yo no digo complicados, sino yo digo de los más trabajados, porque te permiten decir, por ejemplo, si tienes 1,000 comunidades que no tienen agua, entonces tú has puesto agua a una comunidad. ¿Cómo afecta eso a la vida de esa comunidad y del entorno donde está, ¿no? Entonces ahí hay muchos indicadores que ver. De acuerdo. ¿Hay algún indicador o algunos que puedan medir la relación costo-beneficio o el costo-oportunidad? Sí. Es decir, están apostando en un determinado proyecto y se persiguen determinados resultados esperados y se mide esos resultados logrados contra los recursos que se distrajeron. Sí, a veces nos hemos dado sorpresas muy gratas, porque hay a veces situaciones en que tú dices, voy a medir en este jardín hidropónico de lechugas, voy a medir cómo va a impactar esa comunidad. Y en el devenir del camino, la comunidad aprovecha de tal manera los recursos que les das, que te dice, no, también podemos poner fresas, ¿bien? Y te dicen, bueno, tanto este indicador del nivel de pobreza en la comunidad, en los hombres y mujeres, cómo está afectándolos, cómo esto afecta a los hijos de estas familias en niveles de solidaridad, empatía y educación, porque la educación no solamente es que tú vayas al colegio a recibir cursos de matemática, comunicación, no, a nivel de educación, de lo que ellos están viviendo a través de este jardín hidropónico. Y a veces nosotros nos hemos quedado, yo me he quedado personalmente sorprendida con una comunidad en Villa María del Triunfo, que se trabajó un proyecto en esta parte, en este distrito que tiene muchos asentamientos humanos, y uno de ellos apostaron por atrapanieblas para mejorar los niveles de agua en el regadío de este jardín hidropónico, pero ellos consiguieron que una empresa de cemento les proporcionara el cemento propiamente dicho, y ellos pusieron la mano de obra para poder hacer veredas y tener mejor acceso a la zona donde estaba el jardín hidropónico, porque entenderás que en esta zona, para los que no somos de Perú, esta zona es muy aresta, es un cerro con muchas piedras, tierra, no hay caminos, o sea, todo es tierra por todos lados, y ellos mismos trabajaron sábados y domingos en faenas para poder hacer la acera para poder llegar. Entonces, si tú lo ves ahí, tú dices, qué bonito, ¿no? La acera que han puesto, esta vereda que han puesto para acceder al jardín. Pero si tú lo piensas como un economista, como una persona que ve, esta comunidad fue mucho más allá, porque no se quedó en el extracto en el momento de, ya, esta hidroponía les va a generar un ingreso a la comunidad para poder solventar el comedor popular de aquellas personas que no encuentran trabajo todavía o que necesitan un refuerzo, sino que han ido mucho más allá y han elaborado unas veredas que les permitan tener mejor accesibilidad a esta zona. Como consecuencia, puede llegar el transporte, de repente no llega el transporte vehículo grande que conocemos, un auto, pero puede llegar mejor la bicicleta. Las personas ancianas de la zona ya no van a caminar
sobre todo aquellos que usan el bastón en una tierra con el riesgo de caerse, si no van a tener una vereda por donde transitar. Y ante una emergencia de los bomberos, lo que requiramos los bomberos tienen una zona ya plana donde pueden tener mejor accesibilidad a las escaleras que los va a llevar y atender la emergencia, ¿no? Entonces, sí, o sea, hay proyectos en el mundo como este, que tú dices vas a impactar en 3 indicadores precisos, pero al final del proyecto te sorprendes porque impactas mucho más, ¿no? Se apalanca, digamos, ¿no? Uno a veces empiezas con una actividad, como tú bien has descrito, y hace que un esfuerzo o un efecto de sinérgico, ¿no? O sea, se contagia también, ¿no? Es un poco lo que yo quería contagiar y creo que más o menos sucede con la parte de solidaridad. Sí. Jessica, en el caso de la pandemia, esta pandemia el año pasado, básicamente en todo el mundo, ha tenido mayor o menor tiempo en el cual ni siquiera se podía salir de casa, y en más de un país de América Latina, y bueno, particularmente en el Perú, hemos estado encerrados casi 100 días, ¿no? Más allá del tiempo, en diferentes realidades de otros países vecinos y hermanos que han tenido de repente menos tiempo, son cuarentenas que han sucedido un tiempo, luego con más libertades de salir, luego nuevamente cuarentenas y tal. Más allá de estas frecuencias, lo cierto es que ha impedido muchas cosas y ha obligado a utilizar herramientas y medios virtuales como el que nos une ahora mismo. Claro, físicamente ya no podríamos, digamos, o no estábamos impedidos o muy, muy restringidos en poder actuar. Hemos tenido que virar a otros canales. Así es. Y claro, fue de momento a otro, eso implica que habían proyectos que estaban o iniciándose o a la mitad o por cerrar, y por supuesto hubo un efecto importante allí que interrumpió esa consecuencia. En el orden de los proyectos, en esta secuencia, el inicio, la mitad o previo al cierre de un proyecto, se construyó a nivel mundial con tanto know-how que tienen ustedes en la espalda, tantísimo know-how que tienen. ¿Cómo fue, digamos, no sé si, digamos, en ese momento hay una acción, una reacción, y también luego ya va madurando las alternativas de cómo resolver lo que en este momento está hallando en nuestras manos? Más allá del proceso, me gustaría que nos cuentes en concreto qué hicieron inmediatamente para resolverlo y qué están haciendo hoy para poder continuar en estas realidades, por favor. Como para todos, fue duro, nos golpeó, o sea, el proceso ha sido trabajoso, pero muy creativo, porque para nosotros empezó en Perú la quincena de marzo y nosotros para mayo, abril, mayo, quincena de abril, más o menos después del 20 de abril, 20 de abril, nosotros ya estábamos trabajando online para poder ver de qué manera ayudábamos al sector salud, básicamente, porque de eso se trataba en ese momento, en primera instancia, ¿no? Digamos. Entonces comenzamos a trabajar a nivel global, cada uno de los rotarios del mundo, a tratar de apoyar a las áreas de salud. Y se crearon los proyectos de emergencia frente al COVID, la respuesta frente al COVID. Entonces, los rotarios del mundo comenzamos a reunirnos a nivel internacional para ver de apoyarnos y poder proporcionar a nuestros países, sobre todo aquellos en donde había mucho más riesgos de contagios, estaban contagiando más, los sistemas de salud eran deficientes, poderles proporcionar lo que se necesitaba en ese momento o se sabía en ese momento, como eran los EPPs, ¿no? Los elementos de protección personal. En nuestro caso, por ejemplo, apostamos por la tecnología en Perú con la Pontificia Universidad Católica, con los MASI, los ventiladores MASI. Trajimos en coordinación con Japón, con Rotarios de Japón, protectores faciales para el ministerio. Trabajamos a nivel de los clubes, comenzamos a trabajar con diferentes postas, hospitales,
iguales fue en todo el mundo para comenzar a entregarles las mascarillas, sobre todo, ¿no? Que eran tan importantes en esta primera etapa. Y tan En escasas, ¿no? paralelo, sí, vital. Entonces, en paralelo tuvimos el problema de que la gente se quedaba sin trabajar. O sea, tú llegabas a la quincena, en el caso de Perú, llegabas a la quincena de marzo y que de repente aguantabas un mes y 45 días, pero ya que se comenzaba a sentir la carencia de... Entonces, se comenzaron a trabajar a nivel del mundo coordinaciones para recoger alimentos con toda la protección, recoger alimentos que quedaban o que habían en supermercados, o los agricultores, o la gente que tenía almacenada, sobre todo, tú sabes que en Europa y en América del Norte se hace mucho Los bancos. eh, sí, bancos de alimentos. Bueno. Entonces, comenzaron iba el transporte a recoger esto y comenzaban a armar canastas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Oregon, unos amigos, ellos comenzaron a armar unas canastas con fruta, verduras y se dejaban en un lugar se tenían y ahí pasaba con todas las condiciones de seguridad a recoger la canasta con estos víveres. Aquí en Perú nosotros ayudamos a los comedores populares, por ejemplo, porque tenemos mucho trabajo, nosotros hacemos mucho trabajo con los asentamientos humanos. Entonces, se trabajó mucho con ellos. En la zona de la sierra fue sobre todo en temas de salud, porque nuestras pozas al interior están muy deterioradas. Entonces comenzamos a apoyar ahí. Y algunos que otros logramos consignar mini bancos de alimentos, vamos a decirlo así, porque eran pequeñitas zonas en donde comenzábamos a hacer los sacos de papa, de arroz, etcétera, y distribuirlos donde se podía. También ocurrió que no podíamos tener acceso a la zona, pero sí podíamos, o sea, sí manejábamos transferencias, o sea, usábamos medios de transferencia de dinero para que la familia pueda tener un lugar donde llegar, recibir una cantidad para comprar algunos alimentos básicos. Obviamente que esto tenía un seguimiento y tiene un seguimiento, porque básicamente nosotros no somos de entregar cantidades de dinero, pero ante la eventualidad y la gravedad de la situación, tuvimos que tomar muchas medidas. Y finalmente nos reinventamos, o sea, llegó junio, o sea, en plena pandemia, en junio, dijimos las cosas no pueden seguir así, nosotros somos gente de acción y manos a la obra. Obviamente que con todos los cuidados y protocolos de seguridad, salimos adelante. Los proyectos que en principio habían quedado 3 meses en stand-by por la pandemia se volvieron a retomar. Aquellos que se podían, ¿no? Se fueron avanzando poco a poco. Aquellos que no, recién este mes de agosto, septiembre, comenzaron a retomarse. A nivel mundial, nuestros rotarios han hecho cosas magníficas. O sea, por decirte, en Guyana, no había manera de llegar a las comunidades indígenas para vacunarlas. Entonces, los rotarios cogieron, junto con los encargados de salud, una lancha y se fueron a diferentes comunidades indígenas para que recibieran la vacuna contra el COVID, ¿ya? En lanchas, porque no había otra manera de llegar. Y también nos ha pasado aquí en Perú, ¿no? Que hemos tenido que apoyar en diferentes acciones para el tema de mejorar la situación con el COVID. Por Aún estamos casualidad, en el proceso. por casualidad han habido donaciones o algún tipo de facilidad de laboratorios, um, es decir, de empresas vinculadas, por ejemplo, al sector salud que estás abordando por pandemia, que hayan ayudado, contribuido, donado. A Eh, nivel mundial, sí. Hay algunas empresas laboratorios que han colaborado. ¿Por qué? Porque entenderás que en nuestra organización, al ser más de 1 millón de personas, venimos de diferentes profesiones. Algunos tienen empresas, otros trabajan para el sector público, otros son trabajadores del sector privado. Entonces, aquellos que tienen empresas, por ejemplo, han contribuido significativamente en estas actividades para combatir el COVID. Ahora estamos apoyando mucho los temas de emprendimientos.
en diferentes comunidades, de diferentes maneras, o sea, diferentes maneras, para tratar de ayudar al mundo en general a estar mucho mejor. Y una de las cosas que nos apasiona, y voy a volver a retomar tu palabra, es la solidaridad. Porque para nosotros sin solidaridad no podemos crear esas lindas realidades para esas comunidades, para que sientan que hay otras personas a su alrededor que sí se preocupan y que sí, aunque no los conozcan, porque nosotros aportamos económicamente a la fundación y muchos de nuestros proyectos los hacemos, pero no sabemos a dónde específicamente, o sea, no te voy a decir, o sea, yo doy $10,000 a la fundación, pero los 10,000 se van a distribuir de repente en diferentes proyectos. Entonces, yo sé que mi dinero está seguro, está yendo a impactar a gente, que así sea $1 el que haya dado, esa gente, esas personas recibieron un granito de arena que los ayuda a vivir mejor, ¿no? De alguna manera, ¿hay alguna forma o existe, a ver, alguna organización, empadronamiento probablemente sí, no lo sé, pero que estén un poquito más cercanos los beneficiarios de ustedes, de las diferentes actividades y rotarios de diferentes proyectos, los organizan, se comunican con ellos, les informan, no sé, ¿hay algo más? ¿Ese vínculo se Vamos, mantiene? nosotros vamos revisando mucho las estadísticas a nivel mundial, vamos viendo los lugares donde hay mayores índices de pobreza, vamos viendo a nivel mundial y a nivel intro, ¿no? En Perú, por ejemplo, que estamos ahora, vamos viendo qué indicadores se van manejando para el analfabetismo, para los temas de pobreza, y vamos buscando esas zonas también donde hay mucha más pobreza para poder para poder ayudar de diferentes maneras. Por ejemplo, en estos momentos para nosotros una de nuestras miras, muy aparte de los diferentes lugares donde impactamos, es Huancavelica. Entonces, Huancavelica es una zona que necesita ayuda, desarrollo, y nos creemos en la capacidad de poderlo hacer. Entonces, vamos trabajando poco a poco, pasito a pasito y despacito también, porque no se trata de que llegues, impactes y hagas lo que tú creas conveniente. No, hay todo un proceso, hay todo un trabajo, porque hay realidades de las mismas comunidades que gustamos mantener. Por ejemplo, el cultivo del agua. O sea, es una técnica tan ancestral y tan efectiva en estos momentos que Naciones Unidas acaba ayer de sacar la resolución relacionada al medio ambiente. Tenemos los andenes, por ejemplo, la andenería de los incas, en nuestro caso, y que compartimos con México, etcétera, y que ahora hay asociaciones y hay grupos de agricultores que están apostando por mantener estas tradiciones, ¿no? Que al final, o sea, no maltratan al medio ambiente, lo cuidan, te dan un producto de muy alta calidad y no destruyes el ecosistema. Muy por el contrario, colaboras en que ese círculo vicioso positivo, digo yo, siga dándose, ¿no? Yo entiendo que de las áreas en las cuales ustedes están trabajando, que son 7 mencionadas, están conversan muy de cerca con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con las ODS. Sí. Yo entiendo que la pandemia ha obligado a trabajar fuertemente salud. Y la Sí. segunda área que ha abordado también fuertemente la atención de todos es educación. Debilidades muy pronunciadas, por ejemplo, en América Latina, en la región de América Latina, Sí. que tenemos muchísimo por desarrollar, por hacer una agenda demasiado extensa y de trabajo arduo. Y pobreza, que duda cabe, que es la erradicación, el ODS número 1. De estas 3 áreas tan importantes, mi pregunta sería si como Rotary, como organización, yo sé que los distritos tienen un cierto nivel de autonomía y organización propia y luego se van incrementando a nivel de las diferentes zonas en diferentes partes del mundo. Pero existe a nivel macro de Rotary o a nivel micro, que puede ser un distrito, que es un ecosistema súper grande, por supuesto, ¿existe alguna vinculación, una especie de política, un trabajo un poquito más orgánico? Llamo orgánico cuando
vas trabajando de la mano con autoridades, entidades públicas que ejecutan justamente políticas y por lo tanto proveen servicios en los tres ejes que estamos contando. Tratar de erradicar o aliviar la pobreza, tratar de trabajar y superar problemas en los servicios de salud y probablemente también en educación. En estas tres áreas hay algún vínculo fuerte. Yo seguramente el MINS, el Ministerio de Educación, es uno que está absolutamente necesario en el mapa. ¿Y qué digamos, cuando yo digo orgánico me refiero no solamente a un convenio de una actividad o una actividad, un proyecto concreto o dos o tres casi de coyuntura, ¿no es cierto? Casi de emergencia. Me refiero a algo un poquito más de mediano plazo o largo plazo. ¿Existen suficientes espacios de esta naturaleza para propiciarlos y desarrollarlos? Sí, como RI, como Rotary International, tenemos alianzas estratégicas. O sea, tenemos alianzas, por ejemplo, con Bill Gates para el tema de Polio Now. Somos una de las organizaciones que organizó junto a la OMS el tema de erradicar la pobreza, el polio en el mundo. Y hemos creado una serie de alianzas para lograr los medios económicos para que las vacunas existan y se puedan llevar a nivel mundial. Estamos a básicamente una nada, como digo yo, determinada porque ya tenemos 2 casos nada más en el mundo, lo cual nos parece maravilloso. Mucho dinero invertido, mucho tiempo de voluntariado, muchos héroes de salud, porque entenderás que han entrado a zonas de conflictos y han habido personas que en ese voluntariado o técnicos, sí, en salud han perdido la vida. Tenemos otras alianzas, por ejemplo, con USAID en Estados Unidos, tenemos alianzas con Habitat, a nivel de cada país hay alianzas también. Yo te puedo hablar las que tenemos aquí en Perú, por ejemplo, con áreas públicas o entes públicos tenemos con diferentes municipalidades. Te mencioné algunos ejemplos hace un momento. Obviamente con el Ministerio de Salud siempre hay un buen acercamiento, siempre las autoridades tienen muy buena relación con nosotros. A nivel del Ministerio de Educación, hemos trabajado con algunas oficinas del Ministerio de Educación. Con el Ministerio de Relaciones Exteriores tenemos también llegada. Pero quiero recalcar algo muy importante. Como te decía al inicio, los rotarios somos del mundo, somos diferentes profesiones y diferentes lugares. Entonces, vas a encontrar un rotario en una entidad pública y entonces le vas a decir, estamos aquí y conoce la ideología, conoce la empatía, la solidaridad que nosotros manejamos y cómo lo manejamos, porque algo que voy a recalcar y que recalco siempre cuando voy a trabajar en colaboración con alguna entidad pública, es que los rotarios no entregamos el dinero a la entidad pública. Nosotros gestionamos los fondos, guardamos los fondos, entregamos a los proveedores las transferencias por los fondos y supervisamos porque somos auditables, o sea, nosotros nos auditan a nivel internacional. Entonces, esa es una manera y lo recalco porque en algún momento de nuestra historia muchas entidades o personajes o personas se acercaron pensando de que se iba a hacer la transferencia de los fondos a esa organización y no es así, o sea, no es así. Nosotros gestionamos los fondos, los recepcionamos y hacemos la gestión, la parte financiera de esos fondos con la mayor claridad, porque entregamos una copia del manejo de todos nuestros fondos, tanto a la comunidad o a la persona que ha sido beneficiada, como a los colaboradores o a las alianzas que tenemos. Es totalmente transparente en nuestro caso. Sí, y yo creo que ese es el secreto de estar tantos años. Tenemos, como te decía, más de 115 años en el mundo, ¿no? Entonces, la transparencia, la solidaridad, la sinergia que hemos logrado a través de estos años nos permite tener las bases bien cimentadas y decirle a las personas y organizaciones, cuando no nos parece que las cosas son correctas, un momentito, nosotros no trabajamos así, somos Rotary International y tenemos una línea de trabajo que es esta. Te unes a nuestra línea de trabajo, nos complementamos en ese trabajo en equipo, trabajamos en equipo juntos, las vivas son para ti, para mí si deseas, porque como Rotary International nosotros no somos de mostrar mucho, por muchos años no hemos mostrado nuestro quehacer. Muy mal hecho, muy mal hecho.
Sí, Muy mala sí, nos han práctica. dicho eso. Hace unos años atrás hemos cambiado esa parte porque por muchos años, Jorge, no hemos mostrado lo que hemos hecho. O sea, recién estos que 15, 20 años, probablemente 20 Un años, poco más. recién estamos en ese proceso de mostrar lo que hemos hecho en el mundo, ¿no? Y hemos hecho cosas muy simpáticas que han evidenciado mucho impacto en la sociedad, como es el caso del programa de polio, por ejemplo. Ahorita tenemos uno que es una subvención que se llama Gran Escala, son 2 millones de dólares. Es una propuesta para que los diferentes distritos o clubes presenten un proyecto de impacto. En este caso, lo ha ganado, no recuerdo en estos momentos el país, pero es para combatir, para ayudar a los pacientes que tienen paludismo y evitar el contagio. Entonces, estos 2 millones de dólares van para trabajar esta área específica. Qué bueno, me alegra muchísimo. Jessica, te agradezco mucho tu tiempo, tu paciencia, y felicitar a través tuyo a todo el equipo del Rotary a nivel mundial por todo lo que han venido trabajando en forma desinteresada, con mucho humanismo y con un desprendimiento increíble. Felicitaciones a cada uno de los miembros, a través tuyo, extensivo desde el programa de Universal de Digital, por favor. Y esperamos tenerte en otra oportunidad para hablar muchos otros temas que estoy seguro coincidimos y podemos ahí tratar de poner también en valor. Muchas gracias, Jessica. Palabras finales, Te por favor. agradezco. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. A nombre de Rotary International, mi agradecimiento eterno por la oportunidad. Visiten las redes sociales de Rotary International, van a encontrar mucha información. Vayan a la página web, ahí encuentran también mucha información de nosotros. Y con el mayor gusto estamos para apoyarnos mutuamente y recibirnos en cada uno de los clubes a los cuales pertenecemos. En todas, como dije al inicio, son más de 200 países, así que en donde estés, con seguridad hay un Rotario. Sin duda Gracias. alguna. Muchas gracias, bendiciones a todos. Gracias a Ya. nuestra audiencia por acompañarnos nuevamente en este programa. Que les vaya bien, cuídense mucho y bendiciones siempre. Adiós. Gracias, Jessica. Adiós. Gracias, adiós.